Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 0690. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los esquemas de vacunación en el mundo. Vacunas anti-COVID-19, estas que comenzaron a circular desde el año pasado y que conforme avanzan los meses cada vez se suman más vacunas y se suma también más población vacunada. En el mundo ya se han aplicado más de 2.800.000 vacunas. Se estima que 2 de cada 10 personas cuentan ya con las dosis completas. En el Océano Índico y San Marino, Italia, llevan un avance de vacunación COVID completa de más del 65%, mientras que en Eslovenia, Polonia, Grecia, Suiza, Estados Unidos y Alemania en más del 30%. En Estados Unidos comenzaron ya los estudios de vacunación de COVID-19 durante el embarazo y el posparto. De esto también estaremos hablando hoy. Y en México, la agencia reguladora COFEPRIS modificó las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, que comenzará a aplicarse en adolescentes. Le contaremos también qué está pasando con la vacuna Johnson & Johnson. Publicaciones refieren que se requeriría de una segunda dosis de esta vacuna. Esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A un año y medio de la pandemia COVID-19, el mundo transita bajo incertidumbre y preocupación de que pudiera avecinarse una gran ola coronaria que ponga en riesgo de nuevo la salud de la población. Aunque los pronósticos inclinan más a un salvavidas que a extender la marea del SARS-CoV-2, las vacunas contra COVID-19 en este primer semestre han venido a cambiar el panorama dramático que aún se vivía a principios de este año. Los países avanzan a pasos lentos en aplicar las dosis. A la fecha, de acuerdo con datos de la Universidad de Johns Hopkins, ya son más de 2.886.000 dosis administradas en el planeta desde diciembre del 2020 a la fecha. Los países que al parecer han completado su esquema de vacunación, 2 dosis dependiendo de la vacuna aplicada, son el Océano Índico, Seychelles con 68% y San Marino, Italia con 65% de su población. Con más de 55% está Malta, Mongolia, Israel y más del 40% destaca Reino Unido, Estados Unidos, Qatar y Uruguay. Con más del 30% de su población vacunada completamente son Eslovenia, Singapur, Serbia, Polonia, Maldivas, Mónaco, Luxemburgo, Lituania, Grecia, Suiza, Bélgica, Austria, Emiratos Árabes Unidos y Alemania. A la fecha, las vacunas que se aplican para la emergencia sanitaria internacional han dado una eficacia importante. El nivel de contagiosidad al parecer va en descenso, sin embargo, las medidas sanitarias deben mantenerse. Al 4 de junio, de acuerdo con la Universidad de McGill, hay 18 vacunas aprobadas bajo distintas especificaciones sobre su uso por al menos un país o agencia regulatoria. Recordar que las vacunas con autorización de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud son: el 31 de diciembre de 2020 fue Pfizer y BioNTech, el 15 de febrero de 2021 AstraZeneca Oxford, le siguió el 30 de abril Moderna, el 12 de mayo Johnson & Johnson, el 7 de mayo Sinopharm y el 1 de junio Sinovac. De acuerdo con el último reporte de la OMS, hay 287 vacunas en desarrollo para COVID-19, 103 en evaluación clínica y 25 de estas en fase 3 y 5 en fase 4. Y al 22 de junio de este año, Clinical Trial reporta 4.473 estudios clínicos relacionados con COVID-19.
102 de ellos en México. Las estadísticas mundiales de vacunación contra coronavirus muestran que desde que fue aprobada la primera vacuna a la fecha, 23% de la población ha recibido una dosis, esto es más de 1.783.000 personas, y 2 completa el 10%, lo que representa más de 818.000 personas en el mundo. A la fecha, las incógnitas respecto al futuro son grandes y preocupantes en el terreno de la salud. La única medida de control eficaz de la COVID-19 y de otras enfermedades emergentes y reemergentes es el mantener las medidas sanitarias y en particular con la pandemia que vivimos, el distanciamiento físico y la higiene personal. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe de esta organización. Adelante, Verónica, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, avanza por todo el mundo y supera los 180 millones de casos. De ellos, 3,9 millones han fallecido. La esperanza está puesta en las vacunas. En total, se han administrado más de 2.600 millones de dosis. El problema está en que no llegan a todos los territorios por igual. Para garantizar su distribución en todo el planeta, la Organización Mundial de la Salud creó el mecanismo COVAX y Estados Unidos ha utilizado por primera vez este programa para donar 1,5 millones de vacunas de Moderna a Honduras, que tiene una de las tasas de vacunación más bajas con menos del 5% de su población inmunizada. Es el tercer país latinoamericano que recibe una donación de vacunas de Estados Unidos dentro de las 80 millones de dosis prometidas por Joe Biden. De ellas, más de 20 millones irán a parar a naciones de América Latina y el Caribe. UNICEF ha aplaudido este acto y ha pedido más donaciones a gran escala para estos países más afectados por la crisis sanitaria. El ritmo de los contagios y muertes a nivel global continúa descendiendo según la Organización Mundial de la Salud. Los países que más casos nuevos registran son Brasil e India. Argentina logra reducir la incidencia mientras que repuntan los casos en Rusia. Los fallecimientos se reducen de forma notable en el sureste de Asia, también en Europa y en América. Sin embargo, siguen al alza en África, donde el epicentro del virus está en Sudáfrica. El país sufre ahora su tercera ola dominada por la variante Delta y por ello ha optado por endurecer aún más las medidas. También Australia ha aumentado las restricciones. Un rebrote vinculado a la variante Delta ha obligado al confinamiento de Sídney, la ciudad más poblada del país. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Investigadores analizan ya el impacto de la variante El Alfa en el mundo. La infección con la variante alfa, anteriormente conocida como B117, puede suponer un mayor riesgo de resultados deficientes de COVID-19, según dos estudios observacionales de Inglaterra y Dinamarca publicados en The Lancet Infectious Diseases. Hay 65% más probabilidades de muerte que en el grupo de atención primaria. En el primer estudio, un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford estudió datos sobre una cohorte de atención primaria y un grupo de cuidados intensivos, los cuales estaban infectados por la variante alfa y dieron positivo a COVID desde noviembre de 2020 hasta enero de 2021. Del grupo de atención primaria de 198.420 personas, 59% estaba infectado por alfa. El 0.4% ingresó en una unidad de cuidados intensivos y el 0.4% murió a los 28 días. De los 4.272 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, el 62.8% fueron infectados por alfa y el 15.5% falleció en el hospital. Después de ajustar las covariables, los pacientes de atención primaria infectados con la cepa alfa tenían un 65% más de probabilidades de morir a los 28 días que los infectados por otros linajes de coronavirus. La variante alfa también se asoció con un riesgo duplicado de requerir la admisión a la unidad de cuidados intensivos,
pero los investigadores señalan que no se relacionó con la muerte o la necesidad de soporte de órganos en aquellos que reciben cuidados intensivos, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, la pandemia se sigue moviendo en el mundo. Israel, este país que fue ejemplo de vacunación a nivel mundial y que había controlado prácticamente la pandemia, incluso registró varias semanas sin casos de COVID-19 en su región. Lamentablemente, de nueva cuenta, está enfrentando un número de casos importantes. El relajo ha durado poco en Israel. Desde este viernes las mascarillas vuelven a ser obligatorias en interiores de espacios públicos y oficinas ante el aumento de contagios de la variante Delta de COVID, la originada en la India. Hace solo 10 días habían sido liberados de llevarlas también en exteriores, pero desde hace una semana se registran más de 100 contagios diarios, casi 230 este jueves, con brotes en colegios e infectando también a personas ya vacunadas. Estoy triste porque ahora hace calor y tienes que ponértela, pero por otro lado es para nuestra seguridad. La mascarilla todo el tiempo, dentro o fuera, me siento segura con la mascarilla, es mejor para nosotros. En los últimos meses Israel sacaba pecho ante la campaña de vacunación más rápida del mundo. Más de la mitad de sus 9 millones de habitantes ya ha recibido la pauta completa. Desde principios de junio ha comenzado la inmunización de adolescentes de 12 a 16 años. Las autoridades recomiendan también llevar mascarilla en aglomeraciones y actos multitudinarios al aire libre, como la Marcha del Orgullo de este viernes en Tel Aviv. Decenas de miles de personas participan en el evento, todo un oasis para la comunidad LGTBI en un Medio Oriente en el que la homosexualidad es un enorme tabú. Y mire, mientras tanto, en España le dicen adiós al uso de la mascarilla. España dice adiós a las mascarillas en espacios abiertos después de más de un año de obligatoriedad, aunque muchos las siguen llevando por precaución. La medida, que ha entrado en vigor este sábado, ha sido recibida con sensaciones encontradas. Para unos genera alivio y para otros cierta desconfianza. Creo que es un poco precipitado. Yo la llevaría todavía en espacio exterior, un tiempecito todavía. Mientras hagamos las cosas bien y ahora mismo sales a la calle y disfrutas del buen tiempo, respetas a los que lleven mascarilla, pues genial. Por lo menos que pase algo más de tiempo y vea yo que se está normalizando el quitarnos la mascarilla, que no pasa nada, que está todo bien. De momento yo voy a seguir llevándola. La gente sí que se lo va a tomar como, pues ahora ya no la llevo nunca y todo eso, pero a ver, siempre con cabeza, hay que saber utilizarlo. Hemos decidido no llevarla porque, bueno, si dicen que no hace falta, pues habrá que confiar en lo que nos digan. Por seguridad, sí, hasta que me vacune la voy a seguir utilizando. No estoy por la labor de tirar la toalla todavía, porque esto va para largo. Ir por la calle también con mascarilla yo no lo encontraba lógico, pero bueno, oye, cumples y punto. Pero he decidido no llevarla, además hoy es mi cumpleaños y estoy celebrándolo. Claramente en interiores yo la voy a llevar, por supuesto, pero en espacio abierto, respetando distancia, no creo que tenga que haber problema. Un poco más de frescura, más de vacaciones ya, más normalizado. Pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que seguir siendo responsables, que esto no ha terminado todavía. Desde ahora las mascarillas ya no son obligatorias en la calle, salvo que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Sí hay que llevarlas en interiores, en el transporte público o en los comercios. La medida, que flexibiliza su uso, supone un paso más hacia la normalidad, pero no el fin de las mascarillas, que según los expertos nos seguirán acompañando todavía un tiempo más, pendientes de la evolución de la pandemia, la campaña de vacunación y la ansiada inmunidad de grupo. Interesante esto que está sucediendo en el mundo con el uso de la mascarilla. Varios países ya han pedido a su población o le han dado esta opción a su población de no usar la mascarilla en espacios públicos, pero sí en los espacios cerrados y donde no se pueda mantener la sana distancia. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más.
Algunos países empezaron ya a inmunizar a su población más joven. Nos referimos a menores de 18 años, de 12 a 18 años. Es el sector de la población que en este momento se está vacunando ya en algunos países. Pero ¿qué cree? Avanza sin duda alguna y para diciembre podría estar lista la vacuna para bebés. A decir de las declaraciones a un diario local del director de Asuntos Médicos de Vacunas para América Latina de Pfizer, Rodrigo Cini, la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech para bebés desde los 6 meses de edad podría estar lista a más tardar en diciembre de este año. El corporativo explicó que después de que en mayo se autorizara el uso de emergencia de este biológico para adolescentes de entre 12 y 15 años por parte de la FDA de Estados Unidos y por la Agencia Europea de Medicamentos, la farmacéutica trabaja en la fase 2 y 3 para verificar la seguridad, tolerabilidad y eficacia en grupos poblacionales menores de 12 años. Incluso fue más allá. Adelantó que se espera que la inmunización para niños entre los 2 y 5 años esté lista en septiembre. Explicó que los estudios se dividen en subgrupos de 6 meses a 2 años, de 2 a 5 años y de 5 a 11 años. Aseguró que ya se cuenta con resultados primarios en cuanto a seguridad y tolerancia para saber la cantidad exacta de dosis que será utilizada en estos 3 grupos de edad. Y ya se comenzaron los estudios de fase 2 y 3 para medir la eficacia, de los cuales se espera contar con resultados durante 2021. Reitera la farmacéutica que su vacuna anti-COVID es segura para toda la población. Señaló que los resultados avalan su dicho, ya que luego de la aplicación de 700 millones de dosis, los casos de anafilaxia son muy pocos, por lo tanto, el beneficio de vacunarse supera el no hacerlo, informó Rocío López Fonseca. Mire, cuando hablamos de no confiarnos, es realmente no confiarnos, porque esta pandemia le ha dado la vuelta a los números, a los casos en cuestión de días. Moscú es otra de las ciudades que había logrado mantener niveles controlables de COVID-19, sin embargo, está registrando ya cifras récord en cuanto a número de muertos. La variante Delta del coronavirus está sacudiendo con fuerza a Rusia. Moscú se está llevando la peor parte. Este domingo murieron 107 personas, una cifra que no se alcanzaba desde el inicio de la pandemia. Según el alcalde de la capital rusa, más de 2.000 enfermos de COVID son hospitalizados cada día y en este momento hay más de 14.000 camas ocupadas. El virus ha cambiado, ahora es más agresivo. Los síntomas evolucionan rápidamente. En el plazo de 3 días el estado puede pasar de normal a crítico, explica la responsable de un hospital temporal. Para impulsar la vacunación, que hasta ahora ha avanzado muy lentamente por la desconfianza de la población, las autoridades la han vuelto obligatoria para los trabajadores del sector servicios y han creado un certificado sanitario. Tengo que vacunarme porque quiero pasar mis vacaciones junto al mar, dice esta mujer. Yo no me voy a vacunar, asegura esta embarazada, me la pondré cuando dé a luz. Es una enfermedad muy desagradable. Nos diagnosticaron el coronavirus en abril de 2020. Al principio, no queremos pasar por ello una vez más. La situación también es muy complicada en la turística San Petersburgo, segunda urbe del país y ciudad anfitriona de la Eurocopa. El sábado registró una cifra récord de 107 muertos en un día. Bueno, pues parte de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Moscú. Mientras tanto, miles de personas huyen de Bangladesh tras la decisión del gobierno de imponer otro confinamiento. Éxodo para salir de Dhaka, la capital de Bangladesh, tras conocerse la intención del gobierno de implantar medidas duras de confinamiento por el aumento de casos de la variante Delta del coronavirus. Desde este lunes y durante una semana, el país cerrará sus comercios y solo se permitirán los desplazamientos por motivos médicos. El gobierno ha asegurado que los agentes de aduanas harán lo posible por controlar que se cumpla el confinamiento y que se recurrirá a la ayuda del ejército si fuera necesario. Bangladesh ha vivido un preocupante aumento de casos de COVID-19 debido, según los expertos, a la nueva variante Delta. El viernes el gobierno del país registró 6.000 nuevos casos y 108 muertes por coronavirus. Bueno, así la situación en algunos países, esto con el riesgo también de que estas personas que emigran o que huyen de sus ciudades puedan representar también un foco de contagio a los sitios a donde van. Vamos precisamente a India con nuestra compañera Micaela Viqueira, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información. Micaela, te escuchamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La detección de una nueva mutación más infecciosa de coronavirus, conocida como la variante Delta Plus, inquieta a la India. El país ya ha identificado al menos 40 casos de esta nueva variante, aunque los expertos dicen que todavía es demasiado pronto para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes. La variante Delta Plus siembra dudas sobre una posible tercera ola en el país. El gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como una variante preocupante debido a su capacidad de transmisión y ha instado a los estados que ya la han detectado a tomar medidas urgentes para evitar su propagación. La variante Delta Plus aterriza en una India que superó esta semana los 30 millones de contagios por COVID desde el inicio de la pandemia, una cifra que tan solo Estados Unidos ha alcanzado hasta el momento. Pese a que la curva de contagios se encuentra en un claro declive con poco más de 50.000 casos y casi 1.400 muertes diarias, numerosas voces han destacado la necesidad de prepararse para una tercera ola que, según los expertos, es inevitable. Las cifras de ahora poco tienen que ver con las que llegó a alcanzar la India en pleno pico de infecciones, con más de 400.000 positivos y más de 4.500 decesos diarios que provocaron una sobrecarga en el sistema de salud indio. La campaña de vacunación sigue siendo la última esperanza para erradicar este virus en el país. El pasado lunes se administró una cifra récord de 9 millones de dosis tras anunciar que la vacunación para adultos pasaba a ser gratuita en todo el país. A día de hoy se han inoculado un total de 308 millones de dosis desde que se inició el programa de vacunación el pasado mes de enero. Estas cifras aún así se encuentran lejos del objetivo inicial de tener inmunizadas a 300 millones de personas para antes de julio. La escasez de vacunas durante el pico de infecciones retrasó considerablemente estos datos. Reportó desde la India Micaela Viqueira para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Micaela. Sí, la situación en India, donde surgió esta variante conocida hoy como Delta, y ya nos hablaba Micaela de lo preocupante que ha resultado ahora la versión o la variante Delta Plus, que está ocasionando un número importante de muertes ahí en este país, lamentablemente. Regresamos a México, donde continúa en estudio la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech para mayores de 12 años. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que modificó las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, por lo que ahora también podrá aplicarse en personas a partir de 12 años. En un comunicado, la dependencia explica que esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna de Pfizer-BioNTech cuenta con autorización para uso de emergencia en México desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. Por lo tanto, la vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la Autoridad Sanitaria del Gobierno Federal para su aplicación en adolescentes mexicanos. También lo informó en sus redes sociales el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que con esta autorización en adolescentes podrán seguir protegiendo a la población mexicana. Informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí le informábamos ya sobre esta posibilidad de comenzar a inmunizar a los jóvenes mayores de 12 años en nuestro país. Con esta pieza le damos la más cordial bienvenida al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, un gusto que nos acompañe en este día. Y bueno, hablábamos ya al inicio del programa sobre los esquemas de vacunación, cómo han avanzado de manera diferente en cada país, en cada región. En términos generales, digamos que en los países de primer mundo, con un buen avance en la inmunización, doctor. Sí, Belén, hay algunos países que han rebasado ya el 50% de su población vacunada, incluso con esquemas completos. El caso, el líder es el de Israel, indudablemente. Pero también algunos países en América, por ejemplo Chile, que rebasó ya el 55% de su población vacunada, y en Europa, particularmente Reino Unido, es el país con mayor número de vacunados porcentualmente,
en el continente americano, Estados Unidos y bueno, hay algunos países con población menor en donde el reto no fue tan grande, pero precisamente por tener una menor población. El caso de Islandia, por ejemplo, que tiene un porcentaje de vacunación que alcanza prácticamente al 50% con esquemas completos. Aquí recordemos que, por ejemplo, para la mayor parte de países europeos, los esquemas de vacunación son con 2 dosis, porque en los países europeos ha sido predominante la vacunación con AstraZeneca y con Pfizer-BioNTech. No han utilizado de forma generalizada, bueno, de hecho no han utilizado vacunas de una sola dosis como el caso de CanSino, y en general los países europeos no han utilizado vacunas de procedencia china como CanSino y como Sinovac. Y por otro lado, Belén, ya al interior de los países, sobre todo de países grandes, el avance de la vacunación también ha sido heterogéneo, ¿no? En el caso de México, país, los estados de la República que llevan porcentualmente mayor ventaja o mayor liderazgo en la vacunación han sido Ciudad de México, Zacatecas y Baja California Norte. Evidentemente, este último caso es un caso muy especial, para mí, pues muy digno de resaltar, porque ahí sabemos que tuvo mucho que ver la actividad económica y comercial que tiene la frontera norte de México con los Estados Unidos y que precisamente generó esa necesidad de acelerar el ritmo de vacunación, con lo que Estados Unidos cooperó con México con vacunas de Johnson & Johnson, y de esa manera se considera incluso que Baja California Norte tendrá un avance de vacunación en menos de 2 meses que alcanzará el 80 u 85% de su población vacunada. Qué interesante esto que menciona, doctor, porque incluso podría funcionar como una especie de laboratorio, sí, de qué es lo que va a suceder ahí en los próximos meses. Sí. Si nos permite, doctor, hacemos una pausa y regresamos, claro, porque hay todavía gusto, mucho más de este tema, los esquemas de vacunación en el mundo. ¿Qué pasa con las vacunas, aquellas que han generado también polémica? Esto y mucho más, regresamos. Estados Unidos ha iniciado ya un estudio para verificar qué es lo que está sucediendo con las mujeres embarazadas que ya fueron inmunizadas contra COVID-19. Los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos anunciaron el estudio de la vacunación de COVID-19 durante el embarazo y el posparto. Los investigadores medirán el desarrollo de la durabilidad de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 en personas vacunadas durante el embarazo o los 2 primeros meses de posparto. También van a evaluar la seguridad de la vacuna y la transferencia de anticuerpos inducidos por la vacuna a los bebés a través de la placenta y a través de la leche materna. El estudio se llama MommyVax. Decenas de miles de embarazadas y lactantes en los Estados Unidos han optado por recibir las vacunas COVID-19 disponibles bajo autorización de emergencia. Sin embargo, carecemos de datos clínicos sólidos y prospectivos sobre la vacunación en estas poblaciones, dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci. Las personas embarazadas con COVID-19 tienen más probabilidades de ser hospitalizadas, ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, requieren ventilación mecánica y mueren a causa de la enfermedad que sus pares no embarazadas.
El COVID-19 grave durante el embarazo también puede poner al bebé en riesgo de complicaciones como el parto prematuro. Las personas que están embarazadas o en periodo de lactancia pueden optar por recibir vacunas COVID-19 autorizadas y se están realizando estudios para recopilar datos de seguridad en estas poblaciones. Hasta ahora las vacunas COVID-19 parecen ser seguras. Los investigadores inscribirán hasta 750 personas embarazadas y 250 personas en posparto dentro de los 2 meses posteriores al parto que hayan recibido o recibirán cualquier vacuna COVID-19 autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Sus bebés también se van a inscribir en el estudio, informó Elizabeth Ortiz. Este estudio que, como le decíamos, ha iniciado en Estados Unidos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, interesante todavía estos estudios post vacunación que se están realizando precisamente para conocer algunos efectos que han tenido estos biológicos, doctor. Sí, claro, Belén. Es que recordemos que todos los biológicos, todas las vacunas contra COVID fueron autorizadas bajo el mecanismo de emergencia. No habían, digamos, concluido los ensayos de fase 3 en la mayor parte de ellas cuando las farmacéuticas solicitaron a las agencias regulatorias su autorización ya para aplicación en la población general. Los ensayos clínicos siguieron adelante. Y luego ahora con la población general ya vacunándose, bueno, esta población también ha sido motivo de estudios adicionales para poder tener robustecida toda la información al respecto de seguridad, eficacia y otros detalles tan importantes como lo que acabamos de escuchar. Mujeres embarazadas que se vacunaron, si transfieren anticuerpos neutralizantes de alta afinidad a sus recién nacidos, ya sea por vía placentaria o a través de la lactancia materna. Ese es otra línea de investigación muy interesante. Luego, pues viene todo lo relacionado con los niños, los adolescentes y los niños, que si bien son estudios que iniciaron ya hace varios meses, sobre todo en los Estados Unidos, pero ya empiezan a aperturarse ensayos clínicos en esta población en otros países en el mundo, como es el caso de México. En el caso de algunos países, Belén, las agencias regulatorias requieren de estudios, de ensayos clínicos de un determinado biológico o nuevo medicamento en su territorio, con su población, para autorizar el uso de emergencia de un determinado medicamento, en este caso de una vacuna. Pero, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, la vacunación en jovencitos de 12 años en delante, primero fue 16 años y ahora ya 12 años en delante, ya tiene autorización para uso en la población general. Entonces, sabemos que las vacunas son seguras y eficaces ya también en este grupo de población. Y estoy seguro que en los próximos meses vamos a tener los resultados ya de niños menores, los que se encuentran entre 5 años y 10 años de edad. Y así creo que los ensayos clínicos van a ir ampliando su cobertura para finalmente brindar información que permita generalizar el uso de los biológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Belén? Pues que todavía a lo largo de los próximos meses vamos a seguir aprendiendo mucho respecto de las vacunas en términos de sus efectos adversos o sus efectos secundarios. También vamos a seguir aprendiendo sobre ciertos detalles de la eficacia de los biológicos,
Yo te comentaba la semana pasada aquí mismo que era posible que en una determinada población también la manera en la que un biológico genera inmunidad, como el biológico de COVID-19, las vacunas diversas, puede presentarse de manera diferenciada. Es probable que no haya una misma respuesta inmune en una persona con obesidad mórbida o con obesidad comparativamente con alguien con peso corporal ideal. Es posible que también haya una diferencia significativa en cuanto a la generación de inmunidad y la duración de la inmunidad a través de la vacuna en personas en los diferentes grupos de edad. De hecho, hay algunos estudios que demuestran claramente que personas mayores de 70 años de edad tienen más rápida disminución en su cantidad de anticuerpos generados por la vacuna, y es posible que entonces en el futuro se haga alguna diferenciación sobre quién puede necesitar una revacunación, un refuerzo vacunal, y es posible que también en virtud de que las personas con obesidad u obesidad mórbida puedan tener diferente comportamiento en la generación de inmunidad, también ahí los esquemas de vacunación se tengan que adaptar. Y esas preguntas son fundamentales de responder porque, Belén, recordemos que en el mundo algunos países tienen altas prevalencias de obesidad, en el mundo diversos países tienen altas prevalencias de obesidad mórbida, etcétera, y estas cuestiones deben entrar a un análisis más detallado. Sin duda alguna, doctor, y evidentemente también los ajustes que se tendrán que ir haciendo en el camino, por ejemplo, el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, que de esto hablaremos más adelante, doctor, si me permite abrir una muy breve pausa para ir a la siguiente pieza informativa. España, le decíamos ya, ha dado luz verde para flexibilizar el uso de la mascarilla. El Consejo de Ministros aprobaron la flexibilización del uso de las mascarillas en espacios exteriores. Dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios al aire libre, siempre y cuando se pueda mantener una distancia mínima de al menos 1.5 metros entre personas, salvo los grupos de convivientes. La mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta, señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien también ha recalcado que se trata de una medida bien pensada desde la evidencia científica y desde la base del trabajo de la Ponencia de Alertas del Sistema Nacional de Salud. En espacios cerrados, el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en cualquier espacio al aire libre en el que no se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos 1.5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. Será obligatoria también en los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o si estando sentados no se puede mantener 1.5 metros de distancia entre personas. Medios de transporte. Será obligatorio el uso de mascarillas en medios de transporte aéreo y marítimo, en autobús, ferrocarril y teleférico, así como en los andenes y estaciones de viajeros. También en el caso de los transportes públicos y de los privados complementarios de viajeros, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando las personas se encuentren dentro de su camarote o en espacios exteriores de la nave y se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos 1.5 metros. Residencias. La mascarilla no será exigible siempre y cuando dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones tengan tasas de vacunación con el esquema completo superiores al 80%. Sin embargo, deberán llevar mascarilla en todo caso los visitantes externos y los trabajadores de dichos centros, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más.
Y mire, están analizando justo la relación de la aplicación de vacunas COVID-19 con supuestas muertes. Ante el registro de muertes por COVID, a pesar de estar vacunados contra el SARS-CoV-2, la población se pregunta sobre la eficacia de las vacunas, por lo que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos explican que los casos de muertes no significan necesariamente que una vacuna haya causado un problema de salud. Detallaron que después de una revisión de la información clínica disponible, incluidos los certificados de defunción, informes de autopsias e historias clínicas, no se logró establecer una relación causal con las vacunas contra la COVID. Sin embargo, los CDC advirtieron que sí se han encontrado que algunas vacunas, como la producida por Janssen, han producido reacciones como coágulos sanguíneos que han causado muertes. Los expertos señalan que las reacciones que algunos presentan dependen en gran medida del organismo de cada persona, pues cada cuerpo es distinto y puede tomarle aún más tiempo que a otros generar los anticuerpos necesarios para combatir el virus. Asimismo, los expertos sugieren que el riesgo de morir por COVID-19 después de ser vacunados dependen del estado de salud en el que se encuentre la persona, aún sin tener coronavirus. Esto es, si la persona padece otras enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad u otras, es más probable que tenga una reacción adversa al mismo virus y no precisamente a la vacuna. Otra razón es que las personas que ya han recibido las dosis anti-COVID se confían y dejan de cuidarse y piensan que al ser vacunados inmediatamente generan inmunidad, cuando no es así, y se debe esperar algunas semanas para que esto suceda. Además, dejan de tomar las medidas como la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones de personas, informó Rocío López Fonseca. Doctor, me parece que vale la pena hacer hacer hincapié en esa información que hoy nos presenta Rocío, porque nos han preguntado constantemente, sobre todo por estos casos de personas que murieron aún después de haber sido inmunizadas, incluso con el esquema completo de vacunación y haber pasado ya el periodo para que la vacuna hiciera su efecto. Y me parece que Rocío, con base en esta información de los centros en Estados Unidos, lo dejaban un poco más claro. No necesariamente se trata de un efecto de la vacuna. Lo que nos debe quedar muy claro, doctor, y creo que aquí me gustaría que usted hiciera énfasis, es en que, lo hemos dicho desde el principio, las personas vacunadas también se pueden contagiar. Sí, claro, Belén. De hecho, recordemos que cuando hablamos de eficacia de las vacunas, luego nos vamos a un número mágico, a un número porcentual que para el caso, por ejemplo, de Pfizer es 94%. Tomémoslo como ejemplo. Bueno, eso por principio de cuentas significa que la vacuna te va a conferir un 94% de protección contra enfermedad grave, la que te lleva al hospital, la que te lleva a una unidad de cuidados intensivos, la que te pone en riesgo de muerte. Queda un 6% de no protección. Luego podemos hablar de otra vacuna, Johnson & Johnson, que te da el número mágico de 92%, sí, de protección contra enfermedad grave. Eso quiere decir que hay un 8% de probabilidad de que aún estando vacunado te puedas enfermar gravemente, críticamente de COVID-19. En el caso de, vuelvo a los ejemplos de estas dos vacunas, luego aparece otro número porcentual que es, por ejemplo, 75%. 75% de protección contra enfermedad leve. Pues bien, es precisamente, Belén, la posibilidad de que no enfermes, pero entonces sí tienes otro rango alto porcentual de sí enfermar de COVID, pero de un COVID leve, moderado, que puede estar en el orden de hasta el 25%
de probabilidad. Por eso, efectivamente, aquí lo hemos dicho infinidad de veces, una vacuna no protege 100% de que te puedas volver a infectar. Te protege de gravedad de la enfermedad, claro. Y al enfermarte, lo más probable es que te vas a enfermar de forma leve o leve moderada. Sí, pero también existe un porcentaje de riesgo menor que va del 7 al 10% de enfermedad grave, crítica e incluso de riesgo de muerte. Por eso entonces, cuando se habla de fatalidades que ocurren en alguien que incluso había sido vacunado contra COVID-19, son varias las preguntas que deben venir y que deben entrar a la investigación de estas muertes. La primera pregunta debe ser, ¿tiene algo que ver con un evento adverso grave generado por la vacuna? De los eventos adversos graves que no ocurren de forma inmediata en la media hora de vigilancia cuando te pones el biológico, que esos son de tipo anafiláctico, pero hay otros que son tardíos, como por ejemplo las trombosis trombocitopénicas que se asociaron a AstraZeneca, a Johnson & Johnson, y que esos suelen presentarse incluso hasta un mes después de haber tenido la vacuna. Bueno, esa es la primera pregunta, si esa fatalidad ocurrió relacionada con la vacuna. La segunda pregunta es si esa fatalidad ocurrió por COVID-19, por un COVID grave y crítico causado por el propio virus y todo su mecanismo patogénico, o la otra pregunta es si ocurrió en una persona con COVID, pero en donde no estrictamente haya sido el COVID el responsable de la fatalidad. Alguien puede tener un COVID leve, moderado, pero tener otra enfermedad concomitante que sea realmente la que generó directamente la causa de la muerte. Entonces, cuando se integran comités de análisis para efectos después de una vacunación, en este caso contra COVID-19, todas esas son las preguntas que hay que responder. Todo eso es lo que hay que analizar para identificar, insisto, si la fatalidad es relacionada a la vacuna, si es causada directamente por un COVID grave a pesar de vacunación, o si ni uno ni otro tienen relación directa con la fatalidad, sino otra enfermedad preexistente o concomitante que pudiera estar teniendo el paciente en cuestión. Claro, doctor, porque ahí también se pueden combinar algunos factores desafortunados para la persona que lamentablemente ha muerto. He escuchado casos de personas que se vacunaron, pasaron 2-3 meses después de la inmunización y murieron por COVID-19. Sin embargo, habrá que ver, y como bien lo explicaba la pieza de nuestra compañera, si estas personas tenían alguna otra enfermedad asociada de gravedad, que, como ya explicó usted, pues la vacuna no los exime de que se puedan contagiar con el virus del SARS-CoV-2. Lamentablemente se contagian, se infectan y debido a su condición general de salud, pues lamentablemente mueren a causa de esta enfermedad, pero teniendo también pues una situación de salud no óptima para combatir el virus, doctor. Efectivamente, Belén. Por eso no se puede dar luz verde generalizada a quienes ya han recibido la vacuna contra COVID-19. Los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta en los Estados Unidos, considerados máxima autoridad en salud para aquel país, sugirieron que, por ejemplo, se puede prescindir del uso de cubrebocas
o mascarilla y se puede prescindir de la distancia entre persona y persona al interior del seno familiar, cuando todos los integrantes de esa familia han sido inmunizados. Una recomendación que se debe tomar con cautela, con mucha cautela, y yo lo he dicho en muchas ocasiones y aquí mismo lo platicamos cuando fue publicado allá a principios de mayo, Belén, tú lo recordarás, porque yo señalaba que efectivamente la prevalencia de enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, en una determinada población genera un comportamiento epidemiológico de una patología infecciosa como COVID-19 diferente. Y por otro lado, recordemos que también el ritmo de vacunación ha sido diferente en los países, como lo comentábamos hace algún momento. Estados Unidos, si mal no recuerdo, Belén, ya ha alcanzado con por lo menos una dosis de su vacuna a alrededor de 320 norteamericanos, millones, por supuesto, de norteamericanos, y esto representa aproximadamente al 45% de su población con esquema completo, porque claro, los 320 hablaba yo de una sola dosis, pero la mayor parte de las vacunas que ellos están administrando, que son Pfizer y Moderna, son de 2 aplicaciones, ¿no? Doctor, dejamos pendiente muchas de las preguntas y de las inquietudes de nuestra audiencia para las siguientes emisiones, porque sin duda alguna hay mucho todavía que hablar sobre las vacunas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, como siempre. Gracias. Encantado, gracias por acompañarnos. Belén. Nos vamos. Gracias también a usted. Nos vemos en la siguiente emisión.